Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera y hoy es domingo 15 de febrero del año 2026. Nada mi gente, acabo de recibir la noticia, me informaron desde Cuba y algunos activistas y plataformas de las redes sociales que diariamente denuncian los crímenes del castrismo, acaban de sacar la terrible noticia, ¿no?, de que el joven Luis Miguel Oña Jiménez, preso político del 11 de julio de solo 28 años, había fallecido. Falleció después de haber sufrido dentro de la prisión donde se encontraba confinado desde el 12 de julio del 2021 una isquemia que lo había dejado prácticamente paralizado y en un estado crítico. El régimen le había concedido una licencia extrapenal y lo habían trasladado hacia el Hospital Julio Trigo de la capital cubana, donde en los últimos días fue dado de alta y fue llevado a su casa para que no falleciera dentro del hospital por órdenes de la seguridad del Estado. Desde aquí, desde La Tijera News, seguimos denunciando, según Prisoner Defenders, en lo que va desde el 2022 hasta la fecha, han fallecido al menos 10 presos políticos, la mayoría de ellos dentro de las mazmorras del castrismo, por desatención, por no garantizarles sus medicamentos y sus condiciones de salud y sus condiciones mínimas dentro de los penales. Y esto es otro muerto más que tiene el régimen opresor castrista bajo sus espaldas. Otro crimen más de lesa humanidad cometido dentro de las mazmorras del castrismo, mientras los políticos y los organismos internacionales que no ponen a los muertos dentro de Cuba siguen barajando qué se va a hacer finalmente con el tema de la libertad de nuestra patria oprimida tras 67 años de una dictadura opresora. Desde aquí, desde La Tijera News, y en mi nombre personal, Juan Echezábal, le ofrezco a su madre y a todos sus seres queridos y amigos y compañeros de lucha por la libertad de Cuba nuestras más sentidas condolencias. Pero mientras muere un joven de 28 años por culpa del castrismo opresor, todavía no se sabe a ciencia cierta qué ha pasado con este ser siniestro, Ramiro Valdés Menéndez, que en la tarde de ayer personas muy cercanas ahí en el reparto de Ramirito, gentes que comulgaron siempre con la dictadura y que Ramiro Valdés les creó un reparto ahí, muchos de su escolta y de su séquito, me informaron de buena fe y nos mandaron imágenes a nosotros y a otras páginas, como es el caso de Cuba Primero, y Cántalo TV, pues nos enviaron imágenes y videos de un séquito de Miguel Díaz-Canel y unos cuantos funcionarios del régimen opresor castrista que se habían llegado hacia el complejo de mansiones, ¿no?, cerca de la Marina Hemingway, donde vive el tirano este comandante sicario que junto al Che Guevara fue uno de los máximos responsables de los fusilamientos en la cabaña y que sembró el terror y la muerte cuando fue ministro del Interior bajo las órdenes de Fidel Castro, uno de los tipos más sanguinarios de Cuba, conocido vulgarmente entre las calles cubanas y entre sus víctimas como Charco de Sangre, por la estela de dolor y de sangre y de muerte que ha dejado a su paso. Pues Ramiro Valdés, de 93 años, hace tiempo se está debatiendo entre la vida y la muerte. Lo sacaron el 28 de enero, el 27 por la noche para la marcha de las antorchas, posiblemente ya su última aparición pública, porque no había aparecido hasta ese día desde octubre, principios de octubre del año pasado. Ramiro Valdés Menéndez, que se ha dado una buena vida, Ramiro Valdés Menéndez, que ha hecho sufrir a muchísimos millones y millones de cubanos, siendo uno de los sicarios más malos y más sanguinarios de la dictadura castrista, y que Fidel Castro lo ha premiado con todas las cosas que conocemos. Pues nada, Díaz-Canel estuvo allí, con no se sabe otros funcionarios del Consejo de Estado y del Comité Central, con la misma se fueron en un par de horas, y en horas de la tarde la única persona que ha salido de allá adentro fue una de las hijas de Ramiro, que salió con sus choferes escolta. Esta es toda la información que tenemos, información que podemos corroborar, pero que no podemos sacar las fuentes, por supuesto, porque quemaríamos a gente que son del mismo régimen, que viven en esa zona y que ya no comulgan con la dictadura, como es el caso, por ejemplo, de la bisnieta de Guillermo García Frías, otro sanguinario comandante de la mal llamada Revolución Cubana, que salió también en las últimas horas desde Brasil, donde está viviendo, donde se fue, donde se obstinó y según ella se cansó del régimen opresor castrista que su bisabuelo ayudó a crear y que ha ayudado a sostener en todos estos años. Y vimos también y hemos publicado en las redes sociales la declaración de ella en un video donde dice que está harta de todo eso, que está harta de Guillermo García Frías, de la mal llamada revolución y de toda esa dictadura de mierda, como la llamó ella. Pues esto es lo que hay, lo que ha habido en Cuba en las últimas horas. Han seguido los incendios, siguen los incendios en viviendas, el incendio que dice el régimen, la versión oficial que dio de lo que sucedió en la refinería Ñico López, fue que hubo un incendio en unas naves en los patios traseros que colindan con el municipio Regla, y que no fue nada de envergadura y que todo está bajo control. Para ellos todo está bajo control cuando todo está mal.
Todo está mal porque no tienen combustible, no tienen alimentos, no tienen medicamentos, no tienen garantizadas las mínimas condiciones de vida de un pueblo que está clamando y está desesperado por libertad. En Chile, en el día de ayer, un grupo de cubanos exiliados en Chile, en Santiago de Chile, frente a la Embajada de los Estados Unidos, con una sábana bien grande, roja, que decía Make Cuba Great Again, y la bandera cubana y la bandera americana, están clamando al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, una intervención militar humanitaria allá en Cuba. Cuba hoy está en peores condiciones que el 11 de julio. Cuba hoy se encuentra 1000 veces más en peores condiciones que cuando el llamado periodo especial en el año 93, donde la gente lo que tenían era lumbrón y donde el hambre y la miseria estaba. Cuba no ha salido en 67 años de la miseria, porque los únicos y máximos responsables de toda la miseria del pueblo cubano son la dictadura opresora castrista y sus más estrechos cómplices que ahora recogen la pita. Estaba viendo también la información de que Supermarket 23 acaba de anunciarle a sus usuarios dentro de la isla que van a servir las órdenes que ya estaban despachadas porque están recogiendo la pita también. Cuando el barco se está hundiendo, siempre sus cómplices tratan de recoger la pita para salvar, ¿qué? No su reputación, no para reivindicarse en el último momento, es para salvar su capital, porque saben que cuando se hunde el bote vamos a salir a buscar a todos los cómplices del castrismo y los vamos a llevar hasta los tribunales internacionales para que paguen por su complicidad con la tiranía opresora castrista. En las últimas horas, y como siempre, cada vez que uno refuerza las informaciones y cada vez que uno sale a denunciar y a sacar a la luz pública los crímenes del castrismo y la realidad de lo que ahí acontece, pues enseguida salen las ciberclarias, y no solamente las ciberclarias, los cómplices del castrismo aquí en tierra de libertad, en los Estados Unidos de América, salen a criticar y salen a decirme. Tengo muchísimos mensajes en WhatsApp, muchísimos mensajes en el Messenger de Facebook, donde se me acusa de ser un agente de la CIA, donde como mismo lo ha hecho el necio, lo ha hecho Gerardo Hernández Nordelo, el de la Rea Avispa, es el traidor al pueblo estadounidense, donde vino aquí a espiar a favor de la dictadura opresora castrista. Hoy dirige la represión a través de los CDR en Cuba, como mismo lo ha hecho Humberto López y todos esos testaferros mediáticos de la dictadura castrista que me acusan de ser un agente de la CIA, de recibir grant y de ser pagado para hacer lo que hago. Yo les voy a demostrar que yo no soy una persona pagada. Miren, hace 4 días salí con mi familia a pasear y cuando viraba del mall a donde fui, mi carro empezó a recalentarse y al final está roto. Miren, esta pieza que ustedes ven aquí, como es un carro del 2017, porque si yo fuera de la CIA no tuviera un carro viejo ya del 2017 con 133.000 millas, pues esta pieza la tuve que mandar a ordenar. Me debe llegar el jueves por Amazon porque ya es un carro que no existen piezas para esto. Esto es un Dodge Journey del año 2017 y lamentablemente tengo que hacer yo mismo la mecánica porque por las características de estos carros modernos tienen bóveda donde quiera y hasta para cambiar la batería. La última vez tuve que pagar $600 para que retiraran de aquí abajo una goma, sacaran toda la bóveda y pusieran la batería. ¿Ustedes creen que si yo trabajara para la CIA, si yo recibiera grant, o sea, su subvención del gobierno de los Estados Unidos, si yo tuviera al menos sponsor, yo estuviera pasando este trabajo? No, yo hubiera ido a un dealer, hubiera sacado un carro nuevo porque tengo buen crédito para eso, pero no tengo los ingresos. Yo desde el año 2016, por mis condiciones de salud, que no debería estar cogiendo estos encabronamientos con la libertad de Cuba, y lo hago con todo el corazón porque tengo un compromiso con el pueblo cubano, con mis abuelos y con todos los cubanos que anhelan y luchan porque Cuba sea libre y valga la redundancia. Yo estoy enfermo, yo estoy deshabilitado, yo recibo medicamentos y equipos de soporte para poder garantizar, poder seguir viviendo y poder seguir luchando para mis 3 hijos pequeños y para mi familia, por supuesto. Yo no solamente me debo al activismo, yo tengo familia, yo tengo necesidades y a pesar de eso yo sobrepongo mis necesidades por la necesidad mayor que es la libertad de Cuba. Para todos los asquerosos como el necio que recibe, él sí recibe subvención, él sí tiene pasaporte oficial, tiene pasaporte cubano, yo no tengo ni pasaporte cubano y él tiene pasaporte oficial, pasaporte cubano, le pagan los pasajes para ir a tergiversar la realidad de Cuba, para ir a México, por ejemplo, a hacer cabildeo en las elecciones a favor de Morena, porque Morena es el partido político que le conviene a la dictadura castrista. Fue a Venezuela cuando el fraude electoral del 28 de julio del año 2024 y siempre ha estado involucrado de una manera y de otra en todo el refuerzo ideológico a favor del castrismo, del narcochavismo y de todos los regímenes totalitarios y dictatoriales alrededor del mundo. Él sale por X, aquí no porque me tiene bloqueado, pero en X él sale y siempre trata de burlarse y de rebatirme y me dice que yo soy un asesino, que soy un pagado por la CIA, que yo lo que quiero es que el pueblo cubano, los Estados Unidos vayan y lo intervengan para que mueran millones de cubanos. Todo esto es una mentira, todo este es el mecanismo de propaganda del castrismo opresor contra el pueblo cubano mismo.
y nos ha dividido y nos ha puesto a luchar unos contra otros y a criticarnos los mismos cubanos que dentro de la isla y el exilio hemos luchado por años por la libertad de Cuba y hemos estado denunciando los crímenes del castrismo. Aquí mismo dentro de los Estados Unidos hay muchísima división y no solamente son las ciberclarias del castrismo desde Cuba y otros países los que me critican y los que me acusan y denuncian de que soy un pagado y un subvencionado por los Estados Unidos. No. Muchísimos aquí dentro de Miami, muchísimos que se hacen llamar opositores y que se hacen llamar luchadores por la libertad, son los mismos que frenan a los que tratamos de llevar nuestra voz para poder denunciar los crímenes del castrismo ante el mundo. Yo mismo estuve el año pasado en la inauguración presidencial con 2 invitaciones del entonces senador Marco Rubio. Yo y mi esposa estuvimos en Washington y a nosotros no se nos permitió ni entrar a la inauguración presidencial, porque la gente del servicio secreto empezaron a poner trabas ahí y al final no pude entrar a ver la inauguración presidencial, para que ustedes tengan idea. ¿Y saben qué? No me lo pagó la CIA, no me lo pagó nadie, me lo pagó mi patriotismo, mi esposa y yo, lo que teníamos ahorrado para nuestras vacaciones. Decidimos ir a Washington para estar ahí en un momento histórico como era la inauguración presidencial del presidente número 47 de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y voy a seguir haciéndolo. No tengo los recursos monetarios, pero tengo el valor, los principios y los deseos de ver a Cuba libre, y por esa libertad de Cuba y por ese cubano que me ve desde la isla, que son muchísimos. Imagínense, para que ustedes tengan una idea, yo tengo un tráfico en la página de Facebook de 9.8 millones de personas cada 28 días nos visitan. Tengo 144 millones de visualizaciones, que si usted lo compara con muchísimos de los influencers y de las páginas que salen a denunciar la realidad de Cuba, entre paréntesis, reciben subvenciones y tienen muchísimo apoyo de organismos aquí dentro de los Estados Unidos y del mismo Departamento de Estado, ninguna de esas páginas dejan de tener tampoco sponsor y no tienen el alcance que ha tenido la Tijera News. No gracias a mí, esto no es una labor mía, esta es la labor de muchísimos cubanos que dentro de la isla nos colaboran y nunca me han pedido un centavo, nunca me han pedido una recarga, y sé que están pasando hambre, necesidades, conozco las necesidades de todo el mundo. Sin embargo, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de corazón porque tenemos un compromiso con la verdad, con la libertad de Cuba y con el fin de la tiranía opresora castrista. Muchísima gente que me conocen dentro y fuera de la isla saben que lo que le estoy diciendo es la pura verdad y se lo estoy diciendo de corazón. Voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo lo que hago porque lo hago con un solo objetivo, y el objetivo es ver nuestra patria sufrida, nuestra Cuba libre, esa Cuba que hoy llora de hambre, de miseria, que llora bajo la represión de una tiranía opresora, y se los digo con la mano en el corazón, que Cuba será libre y el castrismo caerá. Y cuando caiga el castrismo iremos a reconstruir nuestra patria oprimida de las cenizas que va dejando esa dictadura opresora después de 67 años de dolor, de desgracia, de miseria y de todo lo que conocemos que hemos sufrido nuestro pueblo oprimido. Déjenme buscar, porque siempre lo hago desde el asiento del carro. Vamos a sentarnos entonces en el carro un momentico para leer los comentarios. Yo les agradezco a cada uno de ustedes siempre su compañía, que nos apoyen. Esa es mi mayor recompensa y lo mejor que puedo recibir es el apoyo de todos ustedes. Si cada uno de ustedes me apoyan para poder llegar a más personas con la verdad de lo que acontece en Cuba y hacerlo como gracias a ustedes hemos podido hacerlo con veracidad e inmediatez, no necesito que la CIA me pague, no necesito subvención del Departamento de Estado, no necesito que ninguno de los sponsors, cobardes, dueños de negocios en tierras de libertad, que ni uno solo, le he escrito más de 2.000 cartas a todos los negocios, donde pudiera ser un universo muy grande la cantidad de seguidores que tengo, porque son cubanos que viven aquí en el estado, en la Florida, en Kentucky, en Texas, en muchos estados donde pudieran tener muchísimo más alcance si se promocionaran sus negocios con nosotros. No lo han querido hacer, sus razones tendrán y Cuba será libre. Vamos a leer los comentarios. Manuel López: el bloqueo yanqui ha causado daño a Cuba por 2.1 billones de dólares en 67 años. Pues mira, Manuel López, te voy a contestar una cosa. El bloqueo ese que usted dice, desde el año 1994 que se firmaron los acuerdos Clinton-Castro, después de los balseros, cuando la crisis del año 1994, entre las cosas que se firmaron fue el envío de remesas a Cuba. Y desde 1994 hasta el año 2019, que está debidamente registrado en todos los lugares y es contenido público, recibieron 52.8 billones de dólares. O sea, 40 veces más el dinero que usted está diciendo que el supuesto bloqueo le ha representado a Cuba, donde la dictadura metió todo ese dinero por concepto de remesas de las que se pueden rastrear, o sea, de MoneyGram, de Western Union, de las compañías legales que están autorizadas debidamente por la OFA y por el gobierno de los Estados Unidos a enviar remesas hacia Cuba. ¿Dónde está ese dinero?
No te interesa, ¿no verdad? Claro que no te interesa, porque mientras tú defiendes las miserias del castrismo, la dictadura, sus hijos, sus nietos y sus más cercanos testaferros siguen montando MIPYMES, siguen haciendo restaurantes, siguen abriendo hostales, siguen montando negocios alrededor del mundo y siguen el dinero que le han robado al pueblo cubano lo siguen guardando en paraísos fiscales alrededor del mundo. Esta es la respuesta para ti. No existe ningún bloqueo yanqui, Manuel López, que eres una ciberclaria sin cara. Lo que existe es una dictadura que se ha robado todo lo que es erario público del pueblo cubano, que ha condenado al pueblo a la miseria y al hambre para poder el dinero invertirlo en su estilo de vida privilegiado, en sus negocios y fuera y dentro de Cuba. Y esto es sin hablar de las exportaciones. El régimen se vanagloria que el año pasado fueron 872 millones de dólares en exportación de habano. Dijeron que parte de ese dinero era para el sistema hospitalario y para garantizar la infraestructura del país. ¿Dónde está ese dinero? ETELSA, 400, casi 500 millones de dólares anuales solamente en recargas y celulares y recargas de internet. ¿Dónde va a parar todo ese dinero? ¿Usted sabe dónde va a parar? A donde lo tiene Manuel Anido Cuesta, el hijastro de Díaz-Canel, que está garantizándole la retirada a su mamá y a su padrastro en España, donde lo tienen los hijos y nietos de los dueños de la finca en Cuba, que están aquí en Estados Unidos y andan alrededor del mundo viviendo como millonarios, mientras el pueblo cubano está en apagón, tiene miseria, le faltan los medicamentos, tienen que morir diariamente de hambre y de desgracia, mientras la dictadura opresora castrista se sigue enriqueciendo cada vez más, a pesar de que ya está en sus momentos finales y está llegando el ocaso de ese castrismo que tú, Manuel López, defiendes. Esta es mi respuesta. Alesmel Pérez, Juan, se murió Ramiro. Mira, chicas, la gente cercana ahí, los chicos, la gente cercana ahí a Ramiro Valdés, hay mucho secretismo. Lo que salió fue lo que yo tengo, un video que tengo que no lo puedo publicar porque comprometería, porque están hablando la señora que me hizo el video, que es la esposa de un alto oficial que trabajó toda la vida para la seguridad personal de Ramiro Valdés ahí en el séquito que tiene varias casas, tiene una pista y todo de helicóptero y tiene una marina para sus yates y sus botes, para él y para su familia. Tiene un centro de recreación hecho allá adentro, muy cerca de la Marina Hemingway, y ahí ha vivido toda la vida como un zar, como si fuera un millonario, como un capo de la mafia. Así ha vivido Ramiro Valdés, mientras el pueblo ha vivido en apagón, con hambre y con miseria. Se va a saber, al final ellos no pueden seguir escondiendo la verdad por mucho tiempo. Aida Vidal, qué bueno, ya uno menos, así mismo es Yuriboy Kimboy. Se murió por fin. Vamos a ver, esperemos que así sea. Que Dios desea lo que sea. Carmen Leonard, saludos y bendiciones. Tata Burundanga, una lástima que todos estos asesinos murieron de vejez. No hubo nadie que les pusiera fin a sus vidas. Es en el justo momento. Así mismo es, lamentablemente. María Cabrera, libertad para Cuba. Él fue un criminal, así mismo es. Mirtica Matanzas, Manuel López, y el daño a ti. Tranquila, deja eso, no le siga el juego, ya le contesté ya. Gloria María Rodríguez Gómez, viva Cuba libre, abajo la dictadura castrista, viva Cuba libre de castrismo. Yesenia Coloma, dicho cubano, se me van yendo, es que se me van, señores. Dice dicho cubano, vamos a ver si lo puedo leer bien, a ver. Es que se me corren los comentarios. Nada, no lo puedo ver ahora. Mariola Pulido, yo lo apoyo y le creo. Siempre lo leo desde New Jersey. Gracias, Mariola. En New Jersey, mi abuelo en el año 67, y les voy a hacer una historia rápida, mi abuelo llegó a los Estados Unidos en el año 67 por Camarioca. Mi abuelo tenía un negocio en la calle Muralla, en Muralla 363 para ser más exacto, con unos polacos. Esos polacos tuvieron la visión de largarse de Cuba antes que llegara el desastre del 1 de enero de 1959. Mi abuelo era un joven que trabajaba en lo que es la sedería, se llamaba, o sea, la venta de telas, tejidos, hilos y ajuares y cosas para coser. Y en el año 59 mi abuelo le interviene en el negocio y le dicen que se puede quedar ahí de administrador con los empleados. Pues mi abuelo, él tenía un negocio también de acumuladores en Luyano, y se fue para su negocio de acumuladores, dejó eso ahí en el camino, pero también le quitan el negocito de acumuladores. Cuando fue y reclamó, ¿qué le hicieron? Lo metieron en una granja preso y lo castigaron hasta el año 67, que lo votaron por Camarioca. Pues mi abuelo vivió en New Jersey en el año 98, yo llegué aquí en el 2004, falleció lamentablemente clamando por poder ver una vez más a sus 3 hijas, que no las había podido ver desde entonces. O sea, las dejó siendo prácticamente unas niñas, mi madre y mis 2 tías, y estas son las historias de dolor
de muchísimos cubanos, de millones de cubanos que por culpa de la dictadura castrista hemos tenido que pasar los momentos más amargos de nuestras vidas, momentos de tristeza, de separación, de dolor de un ser querido fusilado, condenado a 30 años y 40 años en las mazmorras del castrismo, separándonos a los cubanos por culpa de una ideología fallida que esta gente ayudaron a crear, a fomentar, implantar y que la siguen sosteniendo, con la complicidad de muchísima gente de alrededor del mundo, como los diputados mexicanos estos de Morena, que están donando un mes de salario para enviárselo a la dictadura opresora castrista, no al pueblo cubano. El pueblo cubano nunca ha recibido ni el 10% de las donaciones, ni de todos los billones y billones de dólares que anualmente a través de organismos internacionales, de grupos de solidaridad y demás recibe el régimen opresor castrista para supuestamente aliviar las miserias del pueblo cubano. Eso es una gran mentira. El castrismo caerá, señores, y Cuba será libre. Yo desde aquí seguiré alzando mi voz y seguiré llevándoles a ustedes el acontecer de lo que sucede en Cuba y en el resto del mundo, y gracias a ustedes lo seguiré haciendo con la inmediatez y la veracidad que siempre nos ha caracterizado. Les deseo una linda jornada de domingo, muchísimas bendiciones. Estoy ahora mismo en la víspera de mi cumpleaños, no voy a agarrar más lucha porque no está en mis manos seguir trabajando en lo del carro. El carro, si es la voluntad de Dios, pues el jueves cuando llegue esa parte la trataré de instalar, revisaré todo, veré echar el antifreeze para ver si finalmente se solucionó el problema, y si no se solucionó, pues nada, hay que llamar a una grúa, mandarlo a yonkear porque no hay dinero para poder pagar un mecánico para poder resolver el problema de mi carro, que aquí en los Estados Unidos son los pies de uno. Es el único carro que tenemos para que mi esposa vaya a trabajar, para ir a mis turnos médicos y para poder llevar a mis hijos también a todo, hasta recrearse, porque también tenemos derecho a recrearnos y a salir un rato y dar una vuelta por la playa, mirar el monte. Vivo muy cerca aquí de la playa, gracias a Dios, y el sistema de transporte público es bastante bueno, así que nada, en estos días usaré el sistema de transporte público, y el jueves, con el favor de Dios y con las oraciones de ustedes, a ver si me acaba de llegar la dichosa pieza, armamos el carro y seguimos dando ruedas para poder llevarles a ustedes la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y hacerlo gracias a ustedes con veracidad y con inmediatez. Un beso y un abrazo a todos, muchísimas bendiciones, orando siempre por la libertad de Cuba, por los presos políticos y por el fin de la agonía de 67 años del pueblo cubano. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es tu página, La Tijera. Dios me los bendiga.